Soy el doctor Jorge Milone. En mi libro Caso Federal, más exactamente en la introducción de la obra, me refiero a la casuística, que no es otra cosa que el derecho en tiempo real. El caso particular debe ser siempre analizado desde la doble óptica de la ciencia y la realidad. El derecho se integra con la norma jurídica y la conducta humana. No es suficiente creer que la ley resolverá todos nuestros problemas como sociedad. Pero si el juzgador es venal o es inepto para el desarrollo de su magna función, no debemos culpar a la ley de las responsabilidades que solo competen a las conductas humanas. En efecto, la norma es una parte de la realidad que integra la totalidad del mundo jurídico. Pero la conducta del hombre, enmarcada o no en el campo normativo, integra el otro perfil de esa realidad que es sustantiva y a la vez de conjunto. La justicia, que entraña la dimensión diquelógica de nuestra ciencia de autoridad, refiere con claridad cuáles son los valores éticos que deben presidir la redacción de la norma por parte del legislador y además la sentencia que emana del juez. Por esa razón nos permitimos disentir con el maestro de la Escuela Jurídica de Viena, Hans Kelsen. En este capítulo, el insigne jurista nos dice que el científico del derecho solo debe ocuparse de la construcción lógico-normativa que comporta el derecho. Si bien, naturalmente, esa es una parte de la realidad, no puede constituir en su totalidad el conjunto que denominamos orden jurídico. Porque la pregunta es si la norma es legal, pudiera no ser legítimo el objetivo que persigue. ¿Por qué la ley, nos preguntamos, nos asegura la legitimidad de su contenido y finalidad? Si el legislador la dictó de espaldas a la realidad y a los fundamentos morales de la sociedad. El clásico ejemplo del nacionalsocialismo en Alemania y de las dictaduras absolutistas que ha registrado la historia política de la humanidad demuestra hasta qué punto no siempre lo legal tiene una directa vinculación con lo justo. Tampoco podemos admitir que el positivismo jurídico avale la legislación injusta solo por ser técnicamente una construcción lógico-normativa. El caso del nazismo, analizado por los jueces de Nuremberg, demuestra que la ley no es justa por ser ley, es decir, por solamente responder al mecanismo formal de formación y sanción. Los valores morales que constituyen y además informan a la naturaleza humana son normas escritas en la conciencia y en el corazón, podemos decir, del ser humano, para iluminar como un faro superior la letra que escribe el legislador histórico. Entendemos que desde la experiencia en la cátedra universitaria el concepto y la definición de los institutos jurídicos que se enseñan al educando más y mejor se comprenden cuando ingresamos en el campo de la casuística. Podemos decir un fértil territorio que es esencial en la ciencia del derecho y prepara también al futuro abogado para la comprensión de la realidad. Una materia fundamental y un terreno definitivo en el que deberá aplicar los conocimientos científicos que aprendió otrora en el aula y en el libro. En nuestras facultades de Derecho se estudia en términos generales la dogmática jurídica y la historia de las instituciones, pero en realidad se carece de modo evidente del análisis de una casuística que permita al estudiante aplicar los conocimientos teóricos y científicos previamente adquiridos. El estudio de la cultura general en la carrera de Derecho reconoce su origen en las concepciones humanistas y enciclopedistas que precedieron a los tiempos de la Revolución Francesa. Ello es fundamental para que el educando forme su mente con los conocimientos dogmáticos necesarios a través de los cuales iluminará más tarde seguramente el ejercicio de su profesión. Pero el análisis del caso particular solo se puede lograr cuando el saber esencial sobre la ciencia en cuestión le permite al hombre de derecho visualizar la causa con el lente de su cultura y de sus estudios previos. En el caso del derecho anglosajón, pongamos como ejemplo el common law, se entiende como fuente de derecho a los precedentes judiciales, es decir, a las resoluciones que los jueces han determinado sobre casos similares a los nuevos que se presentan. Por lo tanto, el método de estudio del caso particular, es decir, lo que se denomina casuística, constituye la materia principal con que trabaja el jurista de esas latitudes. En realidad, nuestro sistema de derecho de tradición definitivamente romanista
no es proclive a la casuística. Sin embargo, las sociedades europeas y americanas de mayor tradición histórica nos han enseñado que los dos perfiles, ciencia y realidad, integran ese rostro del que antes hablamos, y que no es otro que el de la justicia como valor y como finalidad. No debemos olvidar que la Constitución es la base fundacional de una sociedad política y del orden jurídico que la regirá. Por eso digamos que norma y conducta constituyen la totalidad del mundo jurídico, cuya vocación superior es siempre el logro de la justicia.